Buenos días a todos y bienvenidos a este primer vídeo del curso 0 de nivelación denominado Introducción a la investigación y recogida de datos cuantitativa. Bueno, como ya sabéis, mi nombre es Desiree Blázquez y voy a ser vuestra profesora del primer bloque de la asignatura referido al análisis cuantitativo. En este primer vídeo nos vamos a centrar en la parte 1, dedicada a la contextualización del análisis cuantitativo dentro de las que se conocen como ciencias sociales y de la educación. Para entender bien qué es una investigación científica, tendremos que empezar por entender qué es una ciencia. Como os podréis imaginar, podemos encontrar cientos de definiciones de lo que es una ciencia. En el manual de la asignatura os parecerá, sin ir más lejos, esta de Marzick, de Matteo y de Festinger, que dice así: una ciencia es una aproximación metodológica y sistemática a la adquisición de nuevo conocimiento. La RAE, en cambio, entiende por ciencia el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Si os fijáis bien, la primera definición pone el foco de atención en el método, en el proceso por el que se adquieren esos conocimientos, mientras que la segunda definición pone el foco de atención en el conjunto de conocimientos que se derivan de ese proceso científico. Esta diferencia entre ambas definiciones no es más que un síntoma de lo complejo que puede llegar a ser el proceso científico. Aún así, vamos a centrarnos en lo que tienen ambas definiciones en común. Ambas definiciones hacen hincapié en que el proceso científico genera nuevos conocimientos, según Marzick, de Matteo y Festinger, que además, según la RAE, se conforman de principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Vayamos despacio. Efectivamente, el proceso científico tiene como último objetivo obtener conocimientos generales, es decir, extrapolables al conjunto de la población de estudio o, en su defecto, a grupos de la población que sean lo suficientemente importantes como para generar un interés en sí mismos. Al mismo tiempo, este conocimiento debe ser falsable, es decir, ser susceptible de poderse contrastar a partir de las conclusiones que arroje la evidencia empírica, es decir, los datos recogidos por el investigador. Profundizaremos más en esta idea de falsabilidad cuando lleguemos a la unidad didáctica sobre inferencia estadística y contraste de hipótesis. Finalmente, el conocimiento científico ha de ser también replicable. Con replicable nos estamos refiriendo a que el investigador debe ser lo suficientemente claro a la hora de reportar la metodología que ha seguido en la investigación que le ha llevado a obtener dicho conocimiento. Esto es, a cuáles son las hipótesis que ha establecido, a cómo ha realizado la selección de la muestra, cuáles han sido los instrumentos de medición empleados, las técnicas de descripción y análisis de datos que ha seguido, etcétera, etcétera, etcétera. Que el conocimiento científico sea replicable es necesario para determinar su robustez. Si obtenemos las mismas conclusiones en la mayoría de las veces que se ha replicado una investigación, diremos que determinado conocimiento científico, determinado efecto, es muy robusto. En cambio, si no volvemos a obtener las mismas conclusiones, o a veces las obtenemos y a veces no, diremos que el efecto en cuestión es muy poco robusto o muy poco fiable. El corpus de conocimiento que genera una ciencia se estructura a menudo en teorías científicas. Una teoría científica no es otra cosa que un modelo explicativo de un determinado fenómeno natural, que establece las relaciones entre las variables que lo conforman. Bueno, ambas definiciones, la de Marzick, de Matteo y Festinger, y la de la RAE, también hacen hincapié en que el método o proceso por el que se adquieren esos nuevos conocimientos es sistemático. ¿Qué quiere decir sistemático? Bueno, pues quiere decir que no cualquier método sirve para hacer ciencia, sino que se debe seguir un conjunto ordenado de normas preexistentes que vamos a denominar método científico. A grandes rasgos, el método científico consiste en la formulación, en el análisis y en la modificación de hipótesis a partir de las conclusiones extraídas de datos empíricos. Cuando queremos abordar un fenómeno natural, podemos hacerlo desde dos perspectivas que vamos a denominar como paradigmas de investigación o perspectivas de investigación. Podemos hacerlo siguiendo una perspectiva exploratoria, pues cuando queremos hacer una primera aproximación a dicho fenómeno para llegar a describirlo y a acotar las variables que están implicadas en él. O bien podemos también abordar dicho fenómeno una vez que ya conocemos las variables que están implicadas en él y cómo se relacionan entre sí. Para abordar de manera exploratoria un fenómeno se suelen emplear metodologías cualitativas, en las que a menudo no se parte de hipótesis, sino que las hipótesis se van generando a posteriori, a partir de las conclusiones que el investigador extrae de haber aplicado alguna técnica cualitativa, véase la observación sistemática, la encuesta o el análisis de textos manuscritos. Una vez ya conocemos las variables que toman parte en un fenómeno natural y cómo se relacionan entre ellas,
podemos seguir una aproximación muy diferente. En este punto, el investigador ya está capacitado para plantear hipótesis sobre cómo se relacionan las variables. Cuál de ellas es la causa, cuál de ellas es la consecuencia, cuál de ellas está actuando como una variable de confusión, etc. Estas hipótesis se traducen entonces al lenguaje matemático para que puedan ser falsadas, es decir, para que podamos comprobar si la evidencia que recogeremos a posteriori va a favor o en contra de estas hipótesis. Después se recogen los datos de carácter cuantitativo en una muestra de sujetos y se analizan estadísticamente para obtener una conclusión con respecto a esas hipótesis. Este tipo de aproximación al fenómeno de estudio se denomina aproximación cuantitativa y es la perspectiva de investigación en la que se enmarca la presente asignatura. O sea que todo lo que vayamos a ver de aquí en adelante estará recogido dentro de la aproximación cuantitativa. Bueno, pues esto es todo lo que quería mostraros en este primer vídeo. Espero que os haya gustado y si tenéis cualquier duda con respecto a este contenido o a cualquier otro contenido de la asignatura, por favor, escribidme un email o concertamos una tutoría o también podréis escribir vuestra duda por el foro de tutorías para que vuestros compañeros se beneficien de la respuesta. Muchísimas gracias por vuestra atención y que paséis un buen día.